Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenas tardes, profe, no se lo escucha muy bien. Ya, a ver, déjenme revisar el audio. A ver. A ver, ¿me confirman ahí si me escuchan mejor, por favor? A ver, ¿me confirman ahí si me escuchan mejor, por favor? Sí, profe, sí lo escuchamos. Ok, listo, muy amables, gracias. A ver, para el día de hoy estaba ya haciendo el consolidado de sus notas, entonces vamos a revisar sus notas, por favor. Profe, Dígame. buenas tardes. Sí, dígame. Profe, yo le quería decir, vamos, mire, yo quería, vamos, sobre el foro que no lo he hecho y sobre las tareas de vectores. Y yo le tengo todo eso, ya le tengo. Tengo el trabajo de vectores y como le digo, y eso del foro que usted dijo que es alguna cosa que se le escribiera para que usted pueda abrir y poder hacer el foro. No sé si me podrá ayudar con eso, pues no sé, nomás le estoy preguntando si puedo o no puedo. De Ya, fa- sí, como les había dicho yo al inicio del curso, recuperar trabajos o notas, excepto obviamente el examen parcial, si se puede. Les había dicho el mecanismo. El mecanismo es que ustedes me escribían un mensaje por WhatsApp indicando el justificativo, por qué no pudo entregar la tarea, por qué no pudo cumplir con el foro, por qué no pudo dar la prueba. ¿Sí? Me indican el justificativo y me confirman también si es que ya tienen listo para, si es que es tarea, yo les habilitaba nuevamente la carpeta y podían subir. Sí, si es que es el foro, de la misma manera, tengo que habilitarles en el aula virtual nuevamente porque eso ya está cerrado. Entonces, ese era el mecanismo a seguir, ¿no? En todo caso, justamente eso Ya, es lo que profe. quiero mostrarles el día de hoy. Las notas hasta el momento como están. Si tienen algo pendiente, entonces nos pondríamos de acuerdo en este momento para que lo puedan subir en estas 2 horas o realizar en estas 2 horas de clase. ¿Sí? Sí, sí, profe, porque vamos, tengo la tarea de los ejercicios que usted mandó de vectores y el foro que le estoy diciendo que no hace falta nomás, solamente esas dos cosas no hace falta. Ya, es solamente usted, ¿no es cierto? Tenorio Segura Segura. más. Ya, Tenorio Segura. Sí, efectivamente aquí yo les estaba poniendo en color amarillo quienes han sido constantes en entrega de notas, ¿no? Aquí ustedes pueden ver, aquí. Ya, por ejemplo, quienes han entregado notas, no sé si alcanzan a ver ustedes en la pantalla. Sí, sí. Ya, entonces aquí tenemos a Flores. Flores sí ha entregado las notas completas. De hecho, el promedio es 7.25. Falta la participación, que es un punto. Ya voy a revisar la parte de la asistencia, pero parece que el compañero sí ha asistido. Entonces, ahí vamos viendo. Grueso, por ejemplo, sí me ha estado entregando notas, pero a él le falta la tarea también. Sí, no sé si está el compañero aquí. Sí, profe, presente. Ya, entonces, si tiene listo, o bueno, tiene estas 2 horas, ya voy a habilitarles la tarea y les voy a habilitar el foro para que puedan completar sus actividades, ¿sí? Entonces, prepárese, mientras hacemos esta revisión, prepárese con esas actividades. También está Profesor, Nicolta, dígame. No, disculpe, siga, profe, siga. ese punto de participación sube el parcial, profesor, ya que tengo 7.25. No es al parcial, o sea, es sobre... es
Ah, sí, es sobre un punto, efectivamente, sí, se suma un punto al parcial. Ujú, así es. ¿Cuánto sería entonces? ¿8.25 o cuánto? A ver, Estás hecho, Flores. ustedes Flores, Flores, Flores. Sí. ya. Entonces, aquí las notas de la columna izquierda son sobre 10, entonces yo le pondría 10, que eso equivale a un punto, y usted subiría a 8.25. Ah, Sí. gracias, profesor. Ahí vamos poniendo de una vez a los que están constantes en actividades. Ya voy a revisar la asistencia también para ver. Ya. Ahí les estoy colocando en participación a quienes han sido constantes en la entrega de todas las actividades, ¿no es cierto? Eso también ya le vamos a ver reflejado en la asistencia, eso es lo que iba a hacer, pero bueno, como el compañero me pidió ver a cuánto subí, entonces ya de una vez le pongo de quienes han entregado actividad, pero ya voy a revisar a quienes han asistido, por lo menos a un par de clases, y les pondré el punto de participación, ¿sí? Entonces las notas hasta el momento serían esas: Flores 8.25, Grueso tendría 4.8, pero le falta la nota de la tarea, ¿sí? Tenemos a Micolta, que tendría 8.9, tendríamos a Montalvo Solórzano, que tendría 8.26, Ortiz Franco Ronald 3.8, pero le falta la tarea y le falta el foro, no sé si el compañero está aquí. Ya, entonces alistaráse con esas actividades para que pueda completar, ¿sí? Romero Palacios Neisy Tatiana, solamente tengo una nota de una prueba, de ahí no tengo nada más de notas. De ahí pasamos con Santana Hurtado, tendría 5.56 hasta el momento, pero le faltaría entregar tarea. Y Tenorio Segura Marcos tiene 4.25 al momento, pero también le falta tarea y le falta foro. Listo, profe. Y los lápices no están ahí, nada, no hay nada más, mírame, mira. Listo, entonces procederé a habilitar la carpeta. Vamos, empecemos con la carpeta de la tarea, que por cierto esta vez no les he calificado rigurosamente, más ha sido por presentación de trabajo que rigurosamente. Eso quería hacerles la observación ahorita. Porque las tareas sí tienen observación. A ver, vamos acá. Listo, a ver, ahí está habilitada la carpeta de la tarea para que puedan subir, quienes falten por subir, ¿sí? Gracias, profe. Ya, vamos a ver ahora, Ya, profe, gracias. vamos a ver ahora el foro. Vámonos al foro. A ver, ahora estamos en 8 de febrero. Y esto acabaría 3:40, ¿no es cierto? Listo. Entonces, como ven, estaría habilitado el foro también hasta el día de hoy, 3:40, hasta la hora que se acaba la hora, valga la redundancia. Listo, entonces está habilitado nuevamente las tareas y los foros para quienes les falte completar esa nota, por favor. Entonces, Gracias, profe.
como les mencionaba, vamos a hacer una observación en las tareas, por favor, los compañeros que entregaron sobre todo. Vamos viendo acá, hay un concepto como habíamos visto, y eso también hace colación a lo que vimos la última clase, ¿sí? La semana anterior. Aquí no había pierde, ¿no es cierto?, en este tipo de ejercicios. Vamos a ver, vamos a anotar. Porque el vector que decía en este caso 9, que tenemos aquí, en módulo, ¿sí? Y el primero es en el eje X, bien, el otro es 5 en el eje Y, o sea, del triángulo rectángulo que se me forma, y ya sé que esto es 9, esto es 5, ¿sí? Y que como tengo este triángulo rectángulo yo aquí, ¿sí? El simbolito de triángulo rectángulo, entonces acá la magnitud, pongamos de M, se calcula con la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado, ¿no es cierto? Ya. Y el ángulo que se obtiene, ya sabemos que es el ángulo entre el eje X y la hipotenusa, ¿sí? Hasta ahí estamos bien, pero como yo les decía, las fórmulas, las ecuaciones que encontramos en un texto no son de aplicarlas fielmente, son de entenderlas y aplicarlas a nuestro requerimiento, a nuestro ejercicio. Como les decía, aquí no había pierde, ¿sí? Porque era fácil, el origen del vector estaba en 0, 0, ¿sí? Entonces no había por dónde perderse. Ahora vamos a ver un ejemplo de cuando el vector no está en el punto 0, 0. Vamos a ver uno más grandecito por aquí. Ya. Ya, por ejemplo aquí. Listo, dice que el vector que queremos encontrar es el BE. Quiere decir que el punto B es el origen. El B es 3, 6. 3 en X, 6 en Y. Perfecto, entonces ese es el punto origen. Vámosle anotando. ¿Ya? Este es el punto origen. ¿Ya? Y el punto E, aquí me está tapando bueno, veámoslo acá. El punto E es menos 6, 7, ¿sí? Que sería acá, este otro punto. Ya. Entonces me dan el origen y me dan, pongámosle la flechita, el origen, y me dan el sentido, ¿sí? Hacia dónde va el vector. Ahora, aquí es donde que ustedes debían interpretar, ¿sí?, la ecuación, para ocupar la misma ecuación que la anterior. Entonces vamos viendo cómo ustedes interpretarían acá. Yo sé que tengo que resolver, tengo que sacar la magnitud, ¿no es cierto? ¿Cuánto mide la magnitud de este vector? Ahora, ¿cómo yo me conformo mi triángulo rectángulo? Mi triángulo rectángulo, voy a decir ahora que va a ser esto de aquí. Si le hago así, ya tengo mi triángulo rectángulo, donde el punto del ángulo recto sería aquí en la esquina de abajo. ¿Cuáles serían las componentes de este triángulo rectángulo? El componente de este triángulo rectángulo sería, si es que yo quiero sacarle esto como A y esto como B, si yo le pongo a esto como un cateto, ¿y cuánto me diría? Aquí, como les decía,
Yo sé que el signo me indica que es al lado negativo, pero aquí, por ejemplo, me interesa el signo, no, lo que me interesa saber es cuánto mide este lado. Entonces simplemente puedo contar, por este lado en el positivo tengo 3 y por el lado negativo tengo 6, ¿no es cierto? Entonces en total yo aquí voy a tener 9. Este cateto para mí va a medir 9. Y el vertical, ¿cuánto va a medir? Tengo 7 para abajo, ¿sí? Y tengo 6 para arriba. Entonces este cateto de acá va a medir 13. 3. ¿Sí? Entonces no me complico con los signos, ¿sí? Porque es la interpretación mía de mi ejercicio. Yo sé que esto puedo resolverlo por Pitágoras y lo que necesito es formar mi triángulo rectángulo. Entonces ya tengo el vector con el punto origen aquí en B, en B, y con el punto destino en E. Entonces esa es la recta que yo ya conozco. Me formo mi triángulo rectángulo y saco los valores sin importarme del signo, lo que es como que usted fuera con un flexómetro a medir, ¿sí? Usted quiere tomar la medida de cuánto mide este lado y cuánto mide el lado de acá. ¿Ya? Ahora, el ángulo. Si usted hace que la tangente, bueno, hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? Con 9 y 13 usted ya saca el módulo de la hipotenusa. El módulo de la hipotenusa usted ya podría calcular fácilmente, porque ya es raíz cuadrada de 9 al cuadrado más 13 al cuadrado. ¿Sí? Entonces no hay misterio ahí. Ahora el ángulo. Si usted hace que la tangente del ángulo, bueno, pongámosle aquí tangente de alfa, si usted dice que es igual, se parece en 2. Ya, si usted dice que es igual a 13 sobre 9, ¿qué ángulo está haciendo? ¿Se acuerda que para hacer tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente? Si hago 13 sobre 9, el ángulo que yo estoy midiendo es este de aquí. ¿Sí se dan cuenta? Este es el ángulo que estoy midiendo. Si yo hiciera, voy a cambiar de color, si yo hiciera que la tangente es igual a 9 sobre 13, ahí en cambio el cateto opuesto sería el 9 sobre el cateto adyacente, lo que significa que el ángulo que yo estoy calculando ahora sería el de acá. ¿Sí se dan cuenta? Solamente invirtiendo los catetos yo estoy tomando el ángulo diferente. ¿Sí? Ah, cambia el ángulo. Cambia el ángulo. Ahora, ¿cuál es el ángulo del vector? Eso es lo importante. ¿Cuál es el ángulo del vector? Vamos al origen. Usted tenía que venir al origen. En el origen debe estar el eje X, ¿sí? O un paralelo del eje X. Y el ángulo del vector es el ángulo respecto al eje X. Entonces, si aquí está el eje X, este de aquí hasta acá, este es el ángulo del vector. Esta es la dirección del vector. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, vamos viendo. El ángulo de este ejercicio debería ser, como da una media vuelta completa, hasta aquí sería 180. 180 más este pedacito de acá es lo que le interesaría calcular, ¿no es cierto? Este ángulo de aquí es el que usted necesita calcular, porque 180 más este ángulo de aquí me da todo el ángulo que le corresponde al vector respecto al eje X. ¿Sí? Y siempre es en sentido antihorario. Usted no me va a decir, no, el ángulo es este de aquí para acá. No. ¿Por qué? Porque usted está yendo en sentido horario.
el ángulo se lo toma en sentido antihorario, entonces hacia la izquierda, tiene que girar hacia la izquierda, ¿sí? Entonces eso para empezar tiene que usted estar claro. Ahora, si es que usted ya tenía este ángulo de acá, ¿sí? Es fácil porque usted sabe que esto es 90, 90 si le resta este ángulo de acá, ya va a tener el ángulo de aquí, ¿sí? Esa es una concepción. Ahora la otra también podría ser que este ángulo de aquí, este rojito que queremos calcular, es el mismo que está acá. No sé si ustedes recibieron trigonometría en el colegio, pero ahí les enseñan, ¿sí?, a la relación que hay entre ángulos, ¿sí? Acuérdense que en un triángulo, si suma los ángulos interiores, debe darle 180, ¿sí? Entonces, aquí tiene el ángulo recto que es 90. Si este ángulo es 60, el de acá necesariamente tiene que ser 30. ¿Por qué? 60 y 30, 90. Más 90 de acá del ángulo recto son 180. Todo triángulo, si usted suma los ángulos interiores, debe darle 180 grados, ¿sí? Y si usted tiene el ángulo aquí y existe una línea horizontal al punto, ¿sí?, de ese ángulo, el complemento es igual al otro de acá. Si se dan cuenta que aquí hay dos rectas paralelas, esta que estoy trazando aquí y esta que estoy trazando acá abajo, son dos rectas paralelas. Entonces el ángulo que hay, por eso digo, el ángulo que hay acá arriba, este de color rojo, el pedacito que necesito calcular, es igual al pedacito de acá, y este pedacito de aquí, ¿sí?, este pedacito de aquí es el complemento de los 90 grados. ¿Ya? Entonces, esa es la concepción que ustedes debían haber dado a los ejercicios, ¿sí? Yo le estaba revisando y, por ejemplo, aquí el compañero, ¿qué es lo que hace? Primero coge el punto E y lo resta del punto B, y el punto E es menos 6, menos 7, y aquí es el menos el punto B, que es 3, 6, y de aquí se empieza a hacer un lío con los signos, ¿sí? Porque acá es menos 6 y 3 es menos 9, y acá es menos 7 y menos 6 es menos 13. Si se dan cuenta que aquí hay de pronto un factor para equivocación, hay un alto grado de que pueda usted equivocarse. Vamos acá, en la sacada de la magnitud, bueno, le hace la raíz cuadrada de cada uno al cuadrado. Aquí sería menos 9 al cuadrado, menos 13 al cuadrado, bueno, le da lo mismo. Aquí, la tangente, ¿sí? Si usted ocupa signos, usted se va a perder de que le pueda dar un signo negativo, un signo positivo en el ángulo, ¿sí? Entonces debe estar claro en la concepción más bien. En este caso el compañero hizo 13 sobre 9. Lo que significa es que cogió la vertical, ¿sí? Cogió la vertical sobre la horizontal. Significa que el ángulo que el compañero encontró, calculó, o sea, los 50, veamos cuánto salió, 55 grados, ¿sí? Los 55 grados que el compañero calculó es este ángulo de aquí. Este ángulo de aquí es de 55, que es lo que calculó. ¿Por qué? Porque el compañero lo que hizo fue dividir este de aquí, que era 13, le dividió para esto de acá, que era 9. ¿Sí? Sí. Entonces el ángulo que está sacando es este de acá, pero el ángulo que necesita entregar al ejercicio es el que corresponde del punto de origen, ¿sí?, desde el punto de origen hasta el vector. Entonces el ángulo que necesitaba calcular era este de aquí. Como olvidar. Pero ahí para enviarle esa tarea que... ¿Ya? Entonces el ángulo que realmente debía entregar es 55 más 180. ¿Sí? Aquí, bueno, ya dijimos que por ser líneas paralelas,
el ángulo interno entre la línea que sería secante, la que atraviesa las dos paralelas, el ángulo interno respecto a la una paralela es igual al ángulo interno de la otra paralela, ¿sí? O sea, estos 55 grados es lo mismo que tener acá 55 grados, ¿sí? Entonces, Profe, pero acá, ahí se lo suma. sí, ahí se suma a 180 porque verá que el ángulo es desde acá. Es el verde el que Ya. usted tiene que dar. Entonces aquí es 55 y acá usted sabe que tiene 180 grados. Porque 180 grados, sí. Exactamente. Entonces 180 más 55 y ese era el resultado que le correspondía a este vector. 235. 235,3 grados. Esa es la dirección, sería. Ah, ya. Sí, esa es la dirección, exactamente. Entonces, por ejemplo, aquí el compañero me puso el ángulo del vector que era 55 y ese es un dato equivocado, ¿sí? Entonces, eso para que le revisen de estos ejercicios, ¿sí? Y que puedan encontrar los fallos que tuvieron. Y de todas maneras, como decía, quiero reforzar lo que vimos la última clase. Ustedes en las ciencias exactas, matemáticas, física y todo lo demás, química, van a encontrar fórmulas. Es verdad, van a encontrar un montón de fórmulas, pero no son de aplicarlas ciegamente, son de entenderlas, ¿sí? Y de aplicarlas a nuestra condición, a nuestro ejercicio. Por eso es importante el planteamiento del problema, entenderle el problema, ¿sí? Y utilizar las ecuaciones para obtener el resultado, pero a nuestro interés, a nuestra necesidad. Profe, Dígame, profe, primera vez que veo eso, profe. Primera vez que veo eso de ahí. ¿qué exactamente? ¿Los de los ángulos? Sí, exactamente así como usted ahorita lo explicó, la primera vez que lo veo. Hasta vi videos tutoriales para resolver esto y todo. Sinceramente, es la primera vez que escucho eso. Ya, Profesora, sí. Ajá. ok, listo. Entonces, eso es, jóvenes. Esas eran las observaciones que yo les tenía aquí respecto a los ejercicios que entregaron. Profesor, una consulta. Dígame. Cuando la posición, la que está en la X, en la parte de arriba, se le llaman cuadrantes. A mí es que pedí ayuda, me dijeron que se llaman cuadrantes, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y así lo hago una descripción de 360 grados. Que cada grado, un ejemplo, en X sale, es el 0 a 360 grados, en Y sería 90 grados, y en la mitad menos X es 180 grados y menos Y 270 grados. O sea, me dieron como de base, de guía para que tenga eso. Ya, los cuadrantes es solamente como nosotros dividimos a nuestro eje cartesiano, ¿no? Vamos viéndole. Usted tiene así, bueno, me salió torcido, pero ya. Por acá sabemos que tenemos X, por acá sabemos que tenemos Y. ¿No es cierto? Tenemos X, acá tenemos Y. ¿Sí? Acá son valores positivos, acá son valores negativos. ¿Sí? Entonces cuadrante lo que se refiere es al primer cuadrante, al segundo cuadrante, al tercer cuadrante y al cuarto cuadrante. ¿Sí? Entonces primer cuadrante significa que usted está en la región positiva, tanto en X como en Y. Y si vamos del ángulo, por ejemplo, en el primer cuadrante, usted siempre tiene que partir. Los ángulos siempre se toman como referencia al eje X, ¿sí? Entonces, de aquí a acá, ¿cuántos grados tiene? En el primer cuadrante llega hasta los 90 grados, de los 0 a los 90. ¿Sí? 90 de 0 a 90. De 0 a 90, claro, de 0 a 90 le corresponde al primer cuadrante, ¿sí? De 90 a 180 le corresponde en el segundo cuadrante. Sí, al segundo cuadrante sería. Ya. De 180 a 270, sí, sería el tercer cuadrante. 270. Y de aquí a 360 sería el cuarto cuadrante. Sí, cada cuadrante es 90 grados.
Pero profesor, es fundamental tener esta tabla para nosotros guiarnos a sí mismos para hacer los ejercicios. Bueno, depende cómo usted lo entienda de mejor manera. ¿Sí? Si usted entiende a través de esta tabla, perfecto. Pero lo que yo le digo, la concepción es mejor entenderla de que estamos todo referenciándole al eje X. Déjeme ver, aquí estaba un ejercicio muy interesante. Este es el que hicimos. A ver, ¿dónde está? Se me perdió. Ya, mire por ejemplo este de aquí. En este de aquí lo que me indica es que el punto origen está en el menos 6, 7. Vamos a ponerle, está aquí, menos 6 y menos 7. Este sería el origen, ¿sí? Y el vector va de E a A. El A es 2, 1. 2 y 1. Y este es el de la flecha, ¿no? El que me da el sentido. Entonces tengo origen y tengo sentido. ¿Ya? Entonces aquí me queda facilito formarme mi triángulo rectángulo. Solamente le hago así. Se pasa al Le pongo acá, este es el ángulo recto. ¿Sí? Esta parte de aquí es el ángulo recto. ¿Ya? Entonces solamente voy a coger los módulos, los valores. No me interesan los signos. Entonces, aquí, ¿cuánto sería este cateto? Tengo 1 en la parte de arriba y 7 en la parte de abajo. Entonces, 7 más 1, este cateto vale 8. ¿Sí? Y el cateto de acá está 2 a la derecha y 6. Y también serían 8, ¿no es cierto? 8, sería 16 entonces. Exactamente, es 8 y 8. Los dos catetos es 8 y 8. ¿Sí? Entonces ya 16 tengo. el ángulo de ahí. Ya. Por lógica, si los catetos son igualitos, los ángulos también van a ser igual. Y ni siquiera tengo que calcular, este debe salirle 45 grados. Cuando son iguales. Claro, de no hágale, no sé si el compañero lo hizo. Ahora, lo interesante y con lo que quiero terminar antes de borrarle, es que como el ángulo, si yo le cojo, bueno, aquí sería lo mismo, 8 sobre 8, 8 sobre 8, los dos ángulos son iguales, pero solamente el que me interesa es el que parte del origen al vector respecto al eje X. ¿Sí? Ese es el ángulo que le corresponde al vector. Si ven, el origen estaba acá, en el punto E. Entonces, el origen, por el origen usted hágale pasar un eje imaginario, un eje X imaginario, ¿sí? Y respecto a ese eje X imaginario sería el ángulo. En este caso va a ser los 45. Si vemos acá la resolución del compañero, miren, aquí sacó el 45 haciéndole todo el cálculo. ¿Sí? Por ejemplo, miren, aquí al compañero en el anterior respetó los signos, ahora ya no respeta los signos. ¿Sí? En esta parte de aquí que él está poniendo es la que deberían tener mucho cuidado. ¿Sí? Porque por ejemplo aquí le sale 2 menos 6. Bueno, aquí sería más, sería 6 y 2, 8. Aquí sería 1 menos, por menos da más, 1, 7. Bueno, aquí sí está bien. Yo le observé mal. ¿Sí? Aquí le está sacando 8 y 8, que es lo mismo, que es lo que estábamos teniendo, solamente midiendo las magnitudes de los catetos. ¿Sí? Yo lo había apreciado mal. Con eso sacamos la magnitud total del vector y la tangente del ángulo. Pero ya sabemos que si son iguales los catetos, el ángulo es 45 grados, sin necesidad de estar haciendo ningún cálculo. ¿Qué más les puedo decir respecto a estos ejercicios? Las sumas, bueno, las sumas era aplicación de
de las ecuaciones que estaban. Vuelvo y repito, las ecuaciones tienen que ustedes entenderlas y aplicarlas a su requerimiento. ¿Sí? Profesor, ¿puede explicar un ejercicio que es complicado, que no entendí mucho? El E, el último, el E. El E, ¿cuál? A ver, ¿este es su trabajo? No, ese era un compañero. Ya, usted es Flores. Montero. Sí, sí, sí. Ya, entonces aquí vamos a ver su trabajo y vamos a ver cuál es el ejercicio que me dice el M, el último me dicen, ¿cierto? Sí, el último, sí, estaba. Este de aquí, no veo más. Es el 180. Determinar. Este es el último que usted tiene. No, es donde dice calcular el ejercicio número 3, por ahí. Ya está. Entonces le ha faltado, me ha mandado incompleto la tarea, ¿verdad? No, sí mandé todo, profesor, estará metida por ahí. Ah, porque esta es la última, página 12 de 12, dice, esta es la última. Ah, entonces estoy viendo mal, sí, yo que estoy bien mal. Ese es 180. Aquí usted sí me está considerando bien, ¿verdad? Pero me está entregando, ya sí, teta me está dando, y acá tiene alfa, ¿qué es lo que calculó? Ya 360, usted está bien, mire, usted sí le entendió bien, Sí, es respecto al eje X, eso está bien. El otro compañero era el que no le tenía claro ese asunto. Usted sí está bien en el asunto del ángulo. Ah, ya eso que era, tenía la duda. Como Sí. usted dice que cambian los signos, entonces No, estaba ahí, me estaban... está bien porque el origen, bueno, en este caso el vector es del origen 0, 0 y la flecha está acá, lo que significa que el ángulo del vector es del eje X hasta acá en sentido antihorario. Este de aquí es el ángulo, ¿sí? Y usted, el triángulo rectángulo que formó, el triángulo rectángulo que usted formó está por acá. ¿Sí? Este es el triángulo rectángulo que formó. Por aquí está el ángulo recto. ¿Sí? Y si usted dividió para la tangente este cateto de aquí, que sería 9, y este cateto de acá, que sería 6, si usted dividió 9 para 6 y la tangente hizo 9 dividido para 6, entonces el ángulo que usted está calculando efectivamente es el ángulo de aquí. ¿Sí? Este ángulo es el que usted está calculando. Y aquí cuando presenta la respuesta, usted sí me aclara, ¿sí? Dice que el ángulo del vector es 360 grados, ¿sí? Toda la circunferencia menos este ángulo alfa, este pedacito de acá, ¿sí? Lo que significa es que es el ángulo que usted le colocó acá, el que yo le resalté con color rojo. Eso está muy bien, ¿sí? Esa es la concepción del vector. Es justamente lo que yo estaba explicando. Listo, profesor, me escribió un compañero que le tocó salir de urgencia, que se le cayó una sobrinita, me dijo que le dijera a usted, acabó de salir de una urgencia, se le cayó una sobrinita por la escalera. Compañero Santana, por si acaso llega a tomarle. Ya, no, ya tomemos de una vez la lista. A ver, déjenme ver. Vamos a la asistencia. A ver, vamos viendo quiénes están por aquí. Cárdenas Luis no está. Flores Stewart sí está. Presente. Grueso Eric sí está. Presente, profe. Leyes Galo no, él no está. Micolta Víctor
Sí está. Montalvo, Presente, Alvin. profe, sí estoy. Ok, Presente. listo. Murillo, Eric. No está. Ortiz, Iván. Sí está, ok, gracias. Pisa, Yesley. No está. Quiñones, Víctor. No está. Romero, Nancy. Tatiana. Tampoco está. Sandoval, Kevin. No está. Santana, Frank. No está. Santana, Hurtado. Él es el compañero que salió Brian, ya urgente. salió. Ok, listo, gracias. Tenorio Marcos. Sí está. Sí, profe. Vilcacundo, Ruiz Gerson. No está. 2, 4, 6, son los mismos 7. ¿Qué pasa con sus otros compañeros? ¿Es solamente en esta asignatura que no están o no están en el resto de asignaturas? Profesor, hay varios compañeros que ya se han retirado, profe. Ah, Máximo, a menos en el grupo de WhatsApp que tenemos, máximo somos 8. ¿Sí? ya, 7 tienen nota conmigo. Listo, entonces estaríamos ahí con la asistencia. La vez. En algo ha estado la compañera Romero. Bueno, Romero. Participación. Listo. Los otros jóvenes si no han estado. Y ya. Ok, listo. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna inquietud respecto a notas? Excepto los compañeros que faltan, ¿no es cierto? Me parece que no. Listo. Vamos entonces a continuar con la materia donde nos habíamos quedado. Ya parece que nos habíamos quedado en los ejercicios, ¿no es cierto? De lo que era caída libre y tiro vertical. Entonces, Sí, profe.
La altura del edificio, ese era el ejercicio que estábamos haciendo, ¿no es cierto? Sí, en altura a mí me salió 78,4 metros. Ah, sí, ahí es donde se me dañó la computadora. Sí, efectivamente, ese era el valor, como ya teníamos, la velocidad inicial, bueno, la velocidad final. Aquí en la fórmula aparece como velocidad inicial, pero como le estábamos viendo del lado de la caída libre, entonces ocupamos esta misma ecuación, pero para nosotros ahora, en vez de velocidad inicial, es velocidad final, ¿sí? Y podíamos sacar, entonces usted debe haberle calculado con esta fórmula que dice h máxima, velocidad final al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, ¿no es cierto? Y le salió ese valor. Listo. Se lanza verticalmente hacia abajo una piedra al vacío con una velocidad inicial de 5 metros por segundo. Dice qué magnitud de la velocidad llevará a los 3 segundos de su caída y qué distancia recorrerá entre los segundos 3 y 4. ¿Sí? A ver, ¿cómo le plantearían ustedes este ejercicio? Vamos viendo. Ya se va a acabar la hora. Nos desconectamos, por favor, y nos conectamos para continuar con este ejercicio. Ok, vamos a... ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Profe. Ok, gracias.
Y a ver, les leo nuevamente para pasar a la pizarra y plantear el ejercicio, ¿sí? Dice, se lanza verticalmente hacia abajo una piedra al vacío con una velocidad inicial de 5 metros sobre segundo. Dice, calcular qué magnitud de la velocidad llevará a los 3 segundos de su caída, ¿sí? Y qué distancia recorrerá entre los segundos 3 y 4. ¿Ya? Entonces vamos viendo, tenemos las ecuaciones, voy a ponerlas por acá. Listo, vamos a cambiarnos a la pizarra. Ya, ¿me confirman si estamos viendo la pizarra en este momento? Sí, profe. Ok, muy amable, gracias. Sí, profe. Ya, entonces vamos viendo. El ejercicio lo que nos dice es que se lanza, sí, no sé, que se lanza una partícula, digamos, al vacío a una velocidad inicial de 5 metros por segundo. ¿Sí? Eso es lo que se lanza. Nos pregunta a los 3 segundos, o sea, en el segundo 3, cuál es la velocidad que tiene ese cuerpo, ¿sí? Y cuál es la distancia, en este caso altura, que ha recorrido entre el segundo 3 y el segundo 4. ¿Sí? Entonces, esto de aquí es el planteamiento del ejercicio, lo que nos está pidiendo. ¿Qué ecuaciones utilizaríamos? ¿Quién me dice? A ver. Estamos buscando el tiempo, estableciendo velocidad inicial. Estamos buscando. No pasa la velocidad. A ver, la velocidad final, profesor, estamos buscando. Claro, eso es. Esta de aquí es la velocidad final. La inicial es con la que le lanzan, ¿no es cierto? Que sería 5 metros por segundo. Ahora nos pide la velocidad, que sería obviamente la velocidad final, como dice el compañero, ¿sí? A los 3 segundos. Entonces tenemos velocidad inicial, tenemos velocidad final, tenemos tiempo, tenemos aceleración, que es de la gravedad. ¿Qué ecuación aplicamos? La sin tiempo. No, tiempo sí tenemos, son 3 segundos. Tenemos tiempo, tenemos velocidad inicial, tenemos velocidad final, tenemos aceleración. Mejor dicho, velocidad final es lo que queremos calcular, ¿sí? Entonces la ecuación debe tener velocidad inicial, velocidad final, tiempo y aceleración. Ah, ya, un ratito. Yo me mareé con esta forma. Lo que aquí tengo velocidad inicial más velocidad final sobre tiempo, por tiempo. A ver. Velocidad inicial más velocidad final. Estamos buscando la velocidad final. La velocidad final. Ah, ya. Velocidad inicial más aceleración y tiempo. Esa, profesor. A ver, ¿cuál? Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. A ver, le copio acá. A ver, medita nuevamente, por favor.
estamos buscando la velocidad final, ¿no? Entonces Ajá. sería velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ya, eso es igual a la velocidad final, ¿no es cierto? Sí, esa sería la fórmula de eso. Y ya, la velocidad inicial la tienen, la aceleración es la de la gravedad y el tiempo son los 3 segundos. Perfecto. Sí, con esa ya calcularíamos la velocidad final. Ya, ahora, ¿cómo calcularían la distancia recorrida entre los 3 segundos y 4 segundos? Pero con la velocidad inicial es cero. Sin velocidad Pero final. estamos haciendo la velocidad. ¿Sí le están No viendo? tenemos la velocidad. Sí le están viendo, ¿no es cierto? Ahora, la velocidad final. A ver, me regreso acá. ¿Sí se dan cuenta aquí? Ya. Ahora, lo que queremos ahora ya es entre este punto de los 3 segundos y los 4 segundos. Ya nos olvidamos de esto de acá arriba, ¿sí? Esto ya lo utilizamos. Ahora el cuerpo está aquí, en esta posición está. Y lo que queremos saber es, en este punto, ¿qué tenemos? En este punto tenemos ya la velocidad que le acabamos de calcular, ¿no es cierto? Esta velocidad de aquí, con esta fórmula, es la que le acabamos de calcular. ¿Ya? Ahora lo que queremos es, de este punto de los 3 segundos a los 4, ¿cuál es la distancia o la altura? ¿Qué conocemos? El tiempo transcurrido de los 3 a los 4 es un segundo, ¿no es cierto? El tiempo transcurrido es un segundo. Entonces tenemos tiempo, ¿sí? Esta velocidad, si bien es cierto, para el primer tramo fue velocidad final, pero para este segundo tramo que queremos calcular ya no es velocidad final, sería velocidad inicial, ¿sí? Entonces tengo velocidad inicial, tengo tiempo, tengo y quiero calcular la distancia. La velocidad final. Sí, Vale. la aceleración también tengo porque es la aceleración de la gravedad. Entonces, si nosotros vamos, tenemos esta ecuación de aquí, que es la de la distancia, ¿sí? Es velocidad inicial por tiempo. Velocidad inicial ya tenemos calculado. El tiempo es un segundo. La aceleración es la gravedad, 9.8 metros por segundo cuadrado. El tiempo es un segundo y dividido para 2. Y calculamos la distancia, que sería la altura de acá. ¿Sí? Y ya tenemos esta distancia recorrida. Entonces, como ven, lo que estamos aquí practicando es el planteamiento del problema y la forma de utilizar las ecuaciones. Ahorita no les estoy pidiendo, denme el valor. Bueno, ustedes ya pueden tener el valor, ¿no es cierto? Divídanle, a ver, multipliquen 3 por 9.8 y súmenle a 5. Y esa sería la velocidad final. ¿Sí? Pero lo más importante, más que el valor ya final, es el planteamiento, vuelvo y repito, el planteamiento del ejercicio y el identificar qué ecuaciones son las que nos van a servir para nuestro propósito, para despejar nuestras inquietudes en el ejercicio. ¿Ya? Entonces, como ven, por eso es que yo en un inicio aquí solamente le ponía velocidad. ¿Por qué? Porque para una primera parte, esta va a ser velocidad final, ya que la velocidad inicial es con la que le estoy lanzando, esta vendría a ser velocidad final. Pero para esta segunda pregunta, que me dice entre el segundo 3 y el 4, esta velocidad en cambio ya no es final, es velocidad inicial. El tiempo transcurrido entre los 3 segundos y los 4 es un segundo. ¿Sí?
conozco la velocidad inicial, conozco el tiempo, conozco la aceleración, ¿sí? Y lo que me pide es calcular la distancia. Perfecto, aquí tengo la ecuación correspondiente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta respecto a este ejercicio? Me sale 17, profe. ¿17 qué? Ahí no te- ¿Qué se dice? ¿17 metros o segundo? La Estoy distancia. confundido. Distancia. La distancia es en metros. La distancia de metro, ¿verdad? Claro. Entonces sería 17 metros. Entonces sería 17 metros, ¿no? 17 metros. A ver, vamos viendo. ¿Cuánto le salió la velocidad? En la primera parte, la velocidad al minuto, a los 3 segundos. ¿Cuánto le salió la velocidad ahí? Vamos viendo. Sería 9.8 Ah, no, está mal. por 3 más Está mal. 5. 34.4 metros por segundo debe darle. Sí, me salió mal acá, hice mal. Profesor, puede desarrollarlo ahí Ajá, esa es la velocidad. Sí, a ver, aquí tenemos el tiempo. A ver, vamos por partes. Velocidad inicial. ¿Cuánto es la velocidad inicial? Dice que 5 Sí. metros por segundo. La aceleración sabemos que es el de la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y el tiempo nos está diciendo que cuál es la velocidad a los 3 segundos. Entonces tiempo es 3 segundos. Reemplace estos valores y va a obtener la velocidad final. A mí me salió 34.4 metros por segundo. Ya, un ratito, por favor. Entonces sería así. Más. Sí. Bien. 5. Profesor, el tiempo es el 5 o el ¿Perdón? 3. ¿Dónde Aquí está la T? la T son 3 segundos. Sí. Porque pide aquí a los 3 segundos cuál es la velocidad. Sí, a ver, de pronto no está muy claro. Vamos poniéndole 3 segundos. Pero es 4, pues 4. Profe, disculpe, ¿de dónde salieron Ese 9,8. los 9,8? Esa es la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad. Claro. Eso estaba definido acá. Y eso lo vimos en la clase anterior. Miren. Aquí está. Ah, ya. Por eso estaba buscando ese dato, no lo encontraba. La gravedad. Cuando estamos hablando de caída libre o tiro vertical, estamos hablando de la aceleración de la gravedad. Entonces dice, la aceleración de la gravedad es una magnitud vectorial cuya dirección está dirigida hacia el centro de la Tierra. Además, su valor varía según el lugar. Bueno, pero para fines prácticos se considera en forma aproximada como 9.8 metros por segundo al cuadrado. Sí, entonces no es necesario que el ejercicio, de hecho el ejercicio ya le está diciendo, porque dice que está lanzando, sí, lanzando al vacío un cuerpo. Entonces es aparte
de lo que le está lanzando es caída libre, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos que va a tener efectos de la gravedad. Ujú. A ver, la velocidad. La distancia. Distancia por la torre. ¿Ya? Metros por segundo más 90 por 80. Profesor, y el 39, Es aplicando la ecuación de acá, de la distancia que dice que es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado dividido para 2. En este caso el tiempo es un segundo porque dice cuál es la distancia recorrida entre el segundo 3 y el segundo 4. ¿Cuánto ha transcurrido entre el segundo 3 y el segundo 4? Un segundo, ¿no es cierto? Entonces tenemos el tiempo. Tenemos la velocidad inicial, que es la velocidad que calculamos en el punto anterior, los 34.4. Entonces ya puedo calcular la distancia. ¿Sí? Vamos reponiendo. Entonces aquí la velocidad inicial sería los 34,4. El tiempo sería un segundo. La aceleración sería 9.8. El tiempo es un segundo. Y con eso reemplazaríamos y calcularíamos. No me sale, a ver, 5 minutos. parece que estamos haciendo algo mal, que no cuadra. ¿Qué no les cuadró? ¿El 34.4 ya sacaron la velocidad? A mí ya me salió aquí. Sí, es 3, 34.4. 3 por 9.8 y eso sumado 5. Ajá, sí, sí sale. Ya, ahí sí me salió. ¿Ya? Y acá en cambio la parte de la distancia tendríamos, el tiempo es un segundo, 1 al cuadrado es 1, por 9.8 es 9.8, dividido para 2, entonces divida 9.8 para 2 y súmele, el tiempo es 1 y la velocidad inicial es 34.4, entonces sería 34.4 más 9.8 dividido para 2, ¿cuánto les da eso? 9.8 dividido para 2. Ahora, otra cosa que también deben ir aprendiendo es a entender los resultados. ¿Sí? Aquí a los 3 segundos nos salió una velocidad de 34.4 metros por segundo. Dice que recorre 34.4 metros en un segundo, acá. Y un segundo después recorre 39.3. ¿Sí? O sea que recorre más que lo anterior. ¿Tiene sentido? ¿Por qué tiene sentido?
porque cada vez se está acelerando debido a la gravedad, ¿sí? La velocidad no es constante, la velocidad sigue aumentando conforme pasa el tiempo, ¿sí? Eso es lo que queremos también saber, mejor dicho, concluir de este ejercicio. Y con eso yo puedo comprobar también que estoy haciendo bien. Aquí, a partir del segundo 3, ¿sí? Del segundo 3 al segundo 4, la velocidad sería 39.3 metros en un segundo. Y anterior tenía 34.4 metros en un segundo. Sí, está bien, porque cada segundo la velocidad va a ir aumentando por efectos de la gravedad, de la aceleración de la gravedad. Sí. Que no me sale. A mí ya me salió, profe. Ya. A ver. A ver. Algo que es. Por 3 segundos. En el 34. Todavía que salió 39. No sale el 39 todavía. No me sale 39. Sí sale 39, es que lo que pasa es que tiene que sumarlo pues con la velocidad inicial. Es 34.4 más 4.9, ahí sale el 39.3. De la división. Se lo tiene que sumar. Mira, tiene que pongamos la aceleración del tiempo, tienes que dividir lo que es 9.8 dividido para 2. Eso te sale el 4.9. Y ese 4.9 tienes que sumarlo con la velocidad inicial que es 24.4. Ahí te sale el resultado 29.3. Ya, ¿sí le salió la parte del 39.3? Ahora hagamos otra cosa. Calculémosle para que nos acuérdese del 39.3 metros, ¿no es cierto? 39.3 metros, lo voy a anotar por acá. Ya, vamos a borrar esto.
usted también tiene la manera de cómo comprobar. Verán que este valor de distancia, ¿sí?, nosotros estamos obteniendo partiendo de la velocidad que en el literal 1 nos preguntó, ¿sí o no? Estamos mezclando las dos preguntas que nos hicieron, pero usted también tiene la manera de cómo corroborar que lo que está haciendo está bien, ¿sí? ¿De qué manera? Vamos a ver. ¿Ya? Ahora si yo les digo, calculemos la distancia recorrida de aquí a acá, la distancia 1, pongámosle, calculemos desde el mismo punto de origen, acá, hasta el segundo 4, esa sería la distancia 2. Y si luego al final resto la distancia 2 menos la distancia 1, va a ser la distancia recorrida entre el segundo 3 y el segundo 4, y debería darnos 39.3, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Yo. Ahora estamos partiendo desde el dato origen del ejercicio, desde que fue lanzado a 5 metros por segundo. Ahora lo que yo digo es, calculemos la distancia desde que lanzó hasta los 3 segundos, que sería la distancia 1, desde que lanzó hasta los 4 segundos, que sería la distancia 2, resto esta distancia 2 de la distancia 1 y voy a saber este dato de aquí, de la distancia que correspondería a estos 39.3. Veamos si es que efectivamente es así. En la ecuación tenemos que la velocidad inicial va a ser 5. El tiempo para la distancia 1 serían 3 segundos, ¿no es cierto? Ajá. La aceleración, Sí, ya sabemos, es 9.8. El tiempo son 3 segundos al cuadrado y dividido para 2. ¿Sí? Entonces, vamos viendo. Calcúlenle la distancia 1, calcúlenle la distancia 2, restamos y debe darnos lo mismo que nos dio hace un momento. A ver, hagamos eso, por favor. Ay, no. Ahora me sale 59. Ya está bien, pero esa es la distancia 1. Ah, la distancia 1. Claro, pues. Anote esos. Pero me sale Ya. 59. Ya está bien. 59.1. Sí, perfecto. Me sale 59,1. 59,1. Aquí le anoto. Ya, esa es la distancia 1. Ahora calcule la distancia 2. Ya, a ver. Ya. Aceleración 9.80. Me sale 98,4. Listo, esa es la distancia 2, 98,4. Ahora reste, 98,4, réstele de 59.1. La distancia 2, réstele de la distancia 1 y eso es lo que nos pedía. ¿Cuánto ha recorrido entre el segundo 3 y el segundo 4? ¿Cuánto le salió? De verdad, 39,3. ¿Ya? Comprobado. Sí. Comprobado el método anterior que hicimos
y comprobado este otro método de acá. Ah, ya. Voy a anotar esto. ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? El proceso, profesor, al inicio puede repetir, profesor, que ahí no afecte mucho. Ya, este estamos claros, ¿no es cierto? En este ocupamos una misma ecuación en base al dato que nos está dando el ejercicio, que dice que el objeto es lanzado a una velocidad inicial de 5 metros por segundo y nos pide calcular, bueno, la primera pregunta aquí no lo hemos hecho, aquí tenemos ya la distancia, pero ahí es más fácil, ¿no es cierto? Tenemos la distancia recorrida, ¿sí? Tenemos el tiempo y tenemos la aceleración. Podríamos calcularle la velocidad inicial, ¿no es cierto? Ya. En este ejercicio lo que hicimos es, con la velocidad inicial de 5 metros por segundo y un tiempo de 3 segundos, calculamos una distancia. Luego, con la misma velocidad inicial, pero por 4 segundos, calculamos la distancia. ¿Sí? Una distancia 2. Entonces, si restamos estas dos distancias, nos va a dar el valor de la distancia que ha recorrido entre el segundo 3 y entre el segundo 4, que es lo que nos pedía el ejercicio. Y eso es lo que hicimos aquí. ¿Sí o no? Profesor, Sí. Dígame. pero si se supone que está buscando la distancia, no debería sumarse, porque la distancia se entiende como que es más lo que ha recorrido, se supone. ¿Por qué es menos? Es que usted está calculando la distancia desde el segundo 0 hasta el 3 y desde el segundo 0 hasta el 4. Ya, profesor. ¿Sí? Usted está obteniendo la distancia de aquí a acá y la distancia de aquí a acá, pero lo que necesita, lo que le está preguntando es lo que está entre la escritura aquí en color verde, entre el 3 y el 4, exactamente. Eso es lo que le pedía la pregunta. Entre el 3 y el 4, ¿cuál es la distancia? Entonces, como ya tengo la distancia 2 y tengo la distancia 1, si yo resto la distancia 2 de la distancia 1, yo voy a obtener la distancia recorrida solamente entre el segundo 3 y el segundo 4. ¿Sí? La otra que me hizo la pregunta, bueno, esto ya está copiado, ¿no es cierto? La otra que me hizo la pregunta, el planteamiento anterior, en cambio, era calculándole la velocidad final. ¿Sí? La velocidad en este punto, ¿sí? La velocidad final. Lleva la misma fórmula, profesor. La que No. está acá, la de velocidad inicial, ¿no? ¿O cambia? ¿Para el de la distancia? Para el de la distancia, Sí, la que va a hacer ahorita. ¿Se mantiene? Sí, esa se mantiene. Esta la hicimos para un segundo nada más. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial ahora era esta de aquí. ¿Se acuerda que se dividía en dos partes? En el planteamiento original se divide en dos partes. Sí, vamos a ir. La primera parte, en la que aquí tenemos una velocidad inicial y lo que nos pide calcular es la velocidad final. Pero ¿qué conocemos? Conocemos el tiempo, que son 3 segundos. Conocemos que la gravedad es igual a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces ocupamos la fórmula de la velocidad final. A ver si mal no recuerdo, era velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿no es cierto? Entonces tiempo conocemos, son 3 segundos. Aceleración conocemos, es 9.8. Velocidad inicial conocemos, son 5 metros por segundo. Entonces ya podemos calcular la velocidad final. ¿Sí? Ahora, esta es la primera parte del ejercicio. La siguiente parte nos decía calcular la distancia entre el segundo 3 y el segundo 4. Para esta segunda parte, yo en cambio asumía que esta velocidad final que yo ya calculé
para esta segunda parte va a ser mi velocidad inicial, ¿sí? Entonces ya tengo mi velocidad inicial, tengo el tiempo transcurrido es 1 segundo, ¿sí? Y tengo el valor de la gravedad, que es igual a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces tengo velocidad inicial, tengo el tiempo, que es 1 segundo. Entonces aplico esta fórmula de la distancia. Tengo velocidad inicial, tengo tiempo, que es 1 segundo, y tengo la aceleración, que es 9,8. ¿Sí? Ese fue el planteamiento 1. Y corroboramos con el otro planteamiento que hicimos luego. Entonces, no importa cómo se plantee usted el ejercicio, no hay una única solución, ¿sí? No hay una única manera de resolver un ejercicio. Es de la manera como usted le plantea el ejercicio y cómo le entienda el ejercicio, ¿sí? El que le entendió de esta manera, perfecto. El que le entendió de la otra manera que hicimos, de las distancias recorridas y luego restar, también es otra manera válida. Y ustedes vieron que las respuestas salieron exactamente las mismas. Sí, Sí, entendí de la otra manera. ya. Entonces, eso es jóvenes, ¿sí? Mucho cuidado con la formulación. La formulación no es para aplicarla a ojo cerrado, no es para aplicarla ciegamente, es para entenderla, ¿sí? Y utilizarla en función del requerimiento de nuestro ejercicio. Eso grábeselo siempre, eso va usted a facilitarle la vida en todas las ciencias exactas, como les decía, física, matemáticas, química, en todas esas donde se utilicen fórmulas, ecuaciones, ¿sí? No las aplique ciegamente, entiéndales y aplíqueles para su necesidad particular. ¿Listo, jóvenes? Eso es para complementar la clase anterior, que lamentablemente se nos cortó, no pudimos terminar, ¿ya? Entonces desde el día viernes continuaremos, ya avanzaremos con la materia en el siguiente tema. Sí, trataremos de cumplir con la programación de la guía de estudio. A los compañeros, no sé si ya subieron la tarea y el foro. Acuérdense que a las 3:40 ya se cierra nuevamente. Profe. Dígame. Profe, el foro ya te lo subí, pero estoy intentando subir la tarea, pero no se me está cargando rápido, porque ya tengo fechas, pero estoy tratando de subirlo. Ya, entonces la carpeta de la tarea le voy a dejar abierto hasta la noche, ¿ya? Aquí le tengo, si le estoy subiendo. Apenas yo le lo suba, yo le mando un mensaje, ¿sí? Ya, perfecto. Gracias. Me confirma cuando le suba, entonces, para bloquear la carpeta. Listo. Ya, jóvenes, entonces, ya, bueno, profe, gracias. Eso ha sido todo por esta clase. Que tengan una buena tarde. Ya tienen las notas, no ha habido ninguna observación en las notas, entonces estoy tranquilo en ese sentido, ¿sí? A los compañeros que no han entregado, por favor, ahí les comunican. Ustedes se conocen entre ustedes, entonces ya se pueden comunicar las notas que han tenido. Aunque parece que todos los que han presentado trabajos están aquí y ya tienen el conocimiento de sus notas, ¿sí? Listo, jóvenes, entonces, que tengan buena tarde. Nos vemos el día viernes. Igualmente, profe. Ya, profesor. Gracias.